A su Biblia. Si usted tiene su Biblia, quiero compartir algo y luego vamos a estar intercediendo. Amén. Quiero que vaya conmigo al libro de Santiago, el libro de Santiago, el capítulo 1, y quiero leerles del verso 19 al verso 27, terminando ya el primer capítulo del libro de Santiago. En el verso 19, en la Reina Valera, hay un título el cual dice Hacedores de la palabra. Ok, dice hacedores de la palabra. El verso 19 comienza así. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Amén. Lo primero que nos dice aquí Santiago es que la palabra de Dios nosotros tenemos que recibirla con mansedumbre y tenemos que desechar toda inmundicia, toda abundancia de mal de nosotros para poder recibir con mansedumbre la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene tanto poder que cuando se implanta en nosotros esa palabra salva nuestra alma empieza a cambiar. Ahorita orando les estaba hablando en el alma nuestra que están las emociones, está el intelecto, los recuerdos, la voluntad, todo en nuestra vida, en nuestro ser interno está nuestra alma y nuestra alma la que tiene que ser cambiada, renovada. Y esto es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Luego el verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se ve y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El verso 26 dice, pero si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre está en visitar a los huérfanos y a las viudas y sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Familia, aquí el apóstol Santiago habla algo bien poderoso para nuestras vidas. Y es algo que tiene que verse en nosotros a medida que nosotros estamos caminando en la palabra de Dios con el Señor, porque esto es un trabajo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, pero es esencial que la palabra de Dios esté en nosotros. Es esencial, es vital que la palabra de Dios sea nuestro maná, nuestro alimento, porque la palabra de Dios en nosotros empieza a transformar nuestros pensamientos. Al ser transformados nuestros pensamientos, nuestras actitudes son transformadas. Al ser nuestras actitudes transformadas, nosotros vamos a operar de otra manera, vamos a actuar de otra manera, vamos a vivir de otra manera. Por eso la palabra en nosotros debe ser tan importante que llegue a gobernar todo nuestro ser. Cuando la palabra de Dios gobierna nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios va a tener mucha más libertad para hacer y establecer la voluntad, los planes y todo lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Entonces, cuando leemos estos versos, vemos, por ejemplo, que Santiago dice claramente, la palabra implantada en nosotros salva nuestra alma. La palabra implantada en nosotros empieza a transformar nuestro interior. Nuestra alma empieza a ser cambiada. Nuestra alma empieza a ser sometida o a ser gobernada por la palabra de Dios y por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Pero también dice que el que mira atentamente la perfecta ley, la palabra de Dios, la que da libertad y persevera en ella, dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que haga. Dios ha establecido que cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios gobierne nuestras vidas, la palabra de Dios va a llevarnos a nosotros a que todo lo que usted emprenda, usted le vaya bien,
a que usted lo que emprenda, usted le salga bien, usted tenga éxito, porque la palabra de Dios empieza a gobernar todo su ser. Y al ser gobernado usted por la palabra, el Espíritu de Dios va a poder fluir en usted, el Espíritu de Dios va a poder guiarlo mucho más fácil. Por eso, familia, necesitamos nosotros comer más palabra de Dios, necesitamos nosotros leer más palabra de Dios, necesitamos nosotros más conocer la palabra de Dios, porque este verso también dice, voy a leer lo que dice Colosenses. Colosenses, Pablo dice en Colosenses, el capítulo, voy a ir para allá, Colosenses, fíjese lo que dice Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 3, el verso 16, dice, la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Pablo dice que la palabra tiene que habitar en nosotros, pero luego dice habitar en abundancia, o sea que la palabra de Dios tiene que habitar en nuestro ser, pero también abundantemente. Dice habitar, y recuerde que esa palabra habitar significa morar, no visitar. O sea, la palabra de Dios tiene que morar en nosotros. La palabra de Dios tiene que estar constantemente en nuestra mente, tiene que estar constantemente en nosotros. La palabra de Dios nos va a hacer fuerte, la palabra de Dios nos va a fortalecer, la palabra de Dios nos va a ayudar a nosotros soportar la tentación, a soportar cuando vengan los dardos del maligno, a tentarnos, a deprimirnos, a hacernos sentir menos. La palabra de Dios en nosotros nos va a hacer cada vez más fuertes para que podamos nosotros superar toda adversidad y para que verdaderamente seamos esos hombres y mujeres que caminamos por fe y no por vista, porque todo habla. Lo que ves te va a hablar, la televisión, las circunstancias, todo habla a tu mente, todo va a traer pensamientos, pero cuando nuestra palabra o la palabra de Dios, perdón, habita en nosotros desde nuestra mente a todo nuestro ser, créame que nosotros vamos a pensar diferente, a actuar diferente y a caminar conforme a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Y entonces, para ir cerrando en esto, quiero hablarles de 3 áreas específicas donde nosotros necesitamos que la palabra y el Espíritu Santo gobierne para que veamos cambios genuinos en nosotros. Uno es en nuestra manera, a ver cómo les explico esto para que me puedan entender, es en nuestra manera en la cual nosotros operamos en nuestra mente. Nuestra mente necesita ser renovada. Muchos hemos escuchado esto, muchos hemos escuchado lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, el verso 2, que no nos conformemos, ¿verdad?, a este mundo, no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso es solamente a través de la palabra. Nosotros necesitamos cambiar nuestro sistema de pensamiento y eso solo viene cuando gobierna nuestros pensamientos la palabra de Dios. Cuando gobierna nuestro pensamiento la palabra de Dios, nosotros empezamos a operar a la manera del reino, a la manera de Dios, no a la manera humana. Cuando usted opera a la manera del reino de Dios, usted camina bajo principios. Usted se mueve por principios, no se mueve por opiniones, no se mueve por sentimientos, no se mueve por lo que usted pueda ver o sentir, sino que simplemente usted se mueve bajo la manera del reino, que es bajo principios, cosas que Dios estableció en la palabra de Dios. Usted se vuelve una persona que camina bajo los principios espirituales, bajo los principios de Dios. Y es ahí donde verdaderamente nuestro pensamiento es renovado y empieza a alinearse totalmente al reino de Dios. Amén. Número 2, necesitamos también que la palabra y el Espíritu Santo gobierne nuestra lengua. Gobierne nuestra lengua. Fíjese bien que cuando les leo en el libro de Santiago, él dice algo tremendo aquí. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Amén. Nosotros tenemos que refrenar nuestra lengua. El salmista dice en algún momento en un salmo, Señor, pon un candado en mi boca, pon guarda en mis labios. ¿Por qué? Porque nuestra lengua debe ser también controlada o gobernada por la palabra y por el Espíritu Santo. Proverbios 18:21 nos dice claro que la muerte y la vida están en el poder de nuestra lengua.
Y es necesario entender, la lengua de nosotros necesita ser gobernada por la palabra, por la unción del Espíritu Santo. Necesitamos aprender a refrenar nuestra lengua, necesitamos aprender a poner un candado en nuestra boca, necesitamos entender que tenemos que ser edificadores todo el tiempo que abramos nuestra boca, hablar siempre bendición, lo que no edifica no lo hables, lo que pueda contaminar o dañar a una persona no lo hagas. Entonces necesitamos que la palabra de Dios gobierne nuestra lengua. Amén. Recuerde, su lengua va a edificar o va a destruir, su lengua va a bendecir o va a maldecir. Es necesario empezar que la palabra refrene, la palabra guarde, la palabra gobierne cada una de las palabras que nosotros decimos. Amén. Cuando nosotros entendemos esto, vamos a pensar un poquito más antes de hablar. Por eso tenemos dos oídos y una sola boca. Seamos más oidores, escuchar mejor y hablar menos. Incluso la palabra dice que muchas veces cuando callamos somos sabios, a veces callar es de sabios. Entonces pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude en esto y leamos palabra de Dios, metámonos en la palabra, busquemos la palabra, toma el tiempo para ello, porque necesitamos que la palabra gobierne también nuestra lengua. Amén, que nuestra lengua sea gobernada por la palabra. Cuando la lengua es gobernada por la palabra, todo va a empezar a cambiar. Y recuerde lo que Jesús dijo cuando le dice a aquellas multitudes, y Jesús les dice que lo que sale por nuestros labios, por nuestra boca, es lo que está en nuestro corazón. La abundancia del corazón habla la boca. Cuando hablemos nosotros, va a ver qué hay en nuestro corazón. Si en tu corazón hay amargura, si en tu corazón hay gozo, si en tu corazón hay paz, si en tu corazón hay tristeza, si en tu corazón hay temor, todo lo que tú hables va a reflejar lo que verdaderamente hay en tu corazón. Entonces necesitamos que la palabra gobierne nuestros pensamientos, ¿verdad? Gobierne nuestra mente, gobierne también nuestra lengua. Amén. Recuerde que usted y yo podemos cambiar atmósferas con lo que nosotros hablamos. Con lo que sale de su boca, cambiará atmósferas, cambiará circunstancias, cambiarán cosas que tal vez no en nuestros ojos naturales, pero que sí están en el mundo espiritual. Amén. Número 3, necesitamos que la palabra gobierne nuestra conducta. Cuando usted empieza a cambiar su manera de pensar, la palabra de Dios empieza a gobernar sus pensamientos, la palabra de Dios empieza a gobernar su lengua, su conducta empieza también a someterse conforme a la palabra de Dios. Por eso en el verso 22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Cuando nosotros empezamos a someter o nuestra voluntad, nuestra conducta se empieza a someter o a ser gobernada por la palabra de Dios, ahí es cuando nosotros empezamos a ser más obedientes. Nuestra obediencia empieza a ser constante a la palabra de Dios. Empezamos de vivir bajo una teoría, bajo algo que tal vez sabemos, que hemos aprendido, que hemos leído, y empezamos a caminar en obediencia. Dejamos tal vez, digamos, esa teoría a un lado y empezamos a aplicar lo que hemos escuchado, lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido. Y recuerde que solamente el caminar en obediencia nos va a dar autoridad y legalidad en el mundo espiritual. Tal vez cuando lees algo, cuando estudias algo, cuando puedes enseñar algo, lo puedes hacer teóricamente, pero lo que impacta la vida de otros, lo que impacta al mundo espiritual, lo que verdaderamente va a traer una impartición en lo que tú estás haciendo, es cuando hay autoridad y legalidad en lo que tú estás hablando en tu vida. Y esa autoridad y esa legalidad solamente viene a nuestras vidas a través de nuestra obediencia. A mayor obediencia al Padre, a su palabra, créame que en el mundo espiritual el Señor nos va revistiendo de una mayor autoridad. El Señor nos va dando una mayor legalidad en lo que nosotros estamos hablando y en lo que estamos operando. No es lo mismo tú enseñar algo, explicar algo basado simplemente en tu intelecto, en tu conocimiento, en lo teórico, a que tú puedas añadirle a eso tu obediencia, lleno de legalidad y lleno de autoridad, porque estás viviendo
bajo los principios de Dios, porque estás caminando bajo autoridad, porque estás bajo autoridad. El Señor te reviste de autoridad y legalidad para que entonces lo que hagamos tenga un mayor efecto. Amén. Así que necesitamos que la palabra de Dios gobierne nuestra mente, que la palabra de Dios gobierne nuestra lengua y que la palabra de Dios gobierne nuestra conducta para entonces empezar a ver cambios genuinos en nuestras vidas. Qué lindo que nosotros podamos entender que tal vez cada uno de nosotros vamos a hacer la Biblia que muchos leerán antes de coger verdaderamente esta Biblia en sus manos. Muchos leerán la Biblia en ti, muchos verán a Dios en ti, muchos verán el carácter de Dios en ti, muchos dirán, hay algo en esa persona y esa persona es Dios. Y tal vez nunca leerán una Biblia o después cogerán una Biblia en sus manos, pero tú y yo podemos ser esa Biblia en la manera en que nosotros pensamos, operamos, hablamos, como en nuestra conducta. Muchos verán a Dios. Por eso el salmista decía en su oración que todos vean que hay Dios en mi vida. Y sinceramente, mucha gente necesita ver que hay Dios en nuestras vidas. Mucha gente necesita ver que hay Dios en nuestra casa, que hay Dios en nuestro matrimonio, que hay Dios en cada uno de nosotros y lo que ellos vean serán atraídos para conocer el Dios el cual nosotros amamos y servimos. Se los he dicho muchas veces, viene el momento donde vamos o necesitamos predicar con nuestro testimonio, predicar con nuestra vida, lo que hacemos diariamente, cómo vivimos, cómo nos comportamos. No serán tal vez palabras, pero sí muchas personas verán y querrán acercarse a nosotros y querrán hablar con nosotros y querrán lo que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios en nosotros, el poder del Espíritu Santo, el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que familia, hoy quiero que oremos y que nosotros reflexionemos en esto. La palabra de Dios, o le estamos dando la prioridad a la palabra de Dios, nos estamos tomando el tiempo de leer la palabra de Dios. Tenemos un plan diario, tenemos un momento para leer la palabra de Dios o nuestro corre-corre diario, nuestros afanes diarios, las tantas obligaciones que tenemos día a día nos han apartado del tiempo en la palabra. Y es ahí donde tenemos que reflexionar porque esto se necesita disciplina, se necesita compromiso. Y en medio de un mundo de corre-corre, de rapidez, de todas las obligaciones que tenemos, si nosotros no nos disciplinamos en esto, si nosotros no tomamos el tiempo cada día, créame que usted puede pasar semanas, meses sin abrir su Biblia. Créame que lo que usted va a escuchar de Biblia es en el momento que usted va a su iglesia o en el momento que usted escucha una prédica y todo eso está bien, pero no va a surgir el mismo efecto en usted, en su interior. Usted necesita comer palabra de Dios, usted necesita leer palabra de Dios, usted necesita indagar, meditar la palabra, escudriñar la palabra. Recuerde, es la palabra la que va a transformar su vida, va a transformar su interior. Y cuando su interior es transformado, afuera todo va a ser diferente. Su exterior, por ende, va a ser diferente. Cuando usted es cambiado interiormente, cuando usted empieza a ser renovado, créeme que muchas cosas van a empezar a cambiar exteriormente, incluso tu casa, incluso tu familia. Pero necesitamos tomar el tiempo, familia, mirar atentamente la palabra de Dios, escudriñarla, pasar tiempo en la palabra, entender que la bendición más grande a nosotros no va a venir solamente porque nosotros leemos la palabra así de vez en cuando, sino porque perseveramos en ella. ¿Qué es perseverar en ella? Que tratas de caminar en lo que estás leyendo. El éxito que podamos tener a nivel ministerial o secular, lo que tú estés haciendo, créeme que va a ser a través de tu obediencia, no tanto los métodos. No se trata de métodos, no se trata de A, B y C, sino de nuestra obediencia. La palabra es clara cuando dice, no es con fuerza, esto no es con ayuda, es con el Espíritu Santo, es con la palabra de Dios en nosotros. La autoridad, la legalidad va a venir en nosotros a través de nuestra obediencia. Entonces, reflexionemos en esto. Y si tú no estás tomando tiempo para tener esos momentos donde puedas leer la palabra de Dios con tranquilidad,
Esos momentos donde puedas meditar en la palabra, es el tiempo, familia, de empezar a decir, yo necesito empezar a disciplinarme. Yo necesito empezar a tomar el tiempo de estar en la palabra de Dios. Así que yo quiero orar en esta hora y decirle a nuestro Padre primeramente gracias. Señor, gracias por tu palabra. Pero oramos, Señor, en esta mañana y te pedimos que nos ayudes, Señor, a indagar, a pasar tiempo en tu palabra, Señor. La palabra es Yeshua, la palabra es nuestro Señor Jesucristo. El verbo se hizo carne. La palabra se encarnó en Jesús. Cada vez que leas la palabra, estás leyendo los pensamientos, el carácter, el corazón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Padre, en esta mañana oramos y te pedimos, Papito Dios, que nos ayude, Señor, a que tu palabra, Señor, sea la que gobierne nuestros pensamientos, nuestros labios, nuestras acciones. Que sea tu palabra, Señor, la que gobierne nuestras vidas. Que tu palabra gobierne nuestras acciones, Señor. Que tu palabra gobierne todo nuestro ser, Señor. Padre, en este día, Señor, oramos y te pedimos perdón y nos arrepentimos, Señor, si hemos entrado en tiempos donde nos hemos alejado de tu palabra, Señor. Si nos hemos congregado, Señor, si hemos hecho cosas para ti, pero tu palabra, Señor, no le hemos dado el valor que necesita o el valor que debemos darle, Señor. Mi Dios amado, hemos sido independientes. Hemos tomado decisiones por emoción, Señor. Hemos hecho cosas, Señor, porque nos han parecido bien, pero muchas veces no hemos llevado, Señor, esas situaciones a lo que dice tu palabra. Muchas veces no hemos confrontado, Señor, ni siquiera actitudes nuestras a tu palabra. Señor, muchas veces no hemos llevado cosas a tu palabra, porque si las llevamos, tu palabra nos va a mostrar la verdad. Y tu palabra va a hacer que caminemos, Señor, de una manera distinta. Por eso, Padre, en este día, Señor, te pongo mi vida, Señor, mi hogar y cada hogar aquí representado. Y te pido, Señor, que nos ayude, Señor, a no caminar por emociones, Señor, a caminar por tu palabra. Que nos ayude, Señor, a ser más bíblicos, Señor, a hacer las cosas, Señor, bíblicamente como está en la Biblia, Señor, no por nuestras emociones, intenciones o lo que pensamos que es correcto. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, que podamos reflejar cada uno de nosotros tu carácter, tu verdad, que podamos reflejar, Señor, que el reino de Dios está en nosotros, que el Espíritu Santo de Dios gobierna nuestras vidas, que podamos reflejarte a ti, Señor, porque caminamos en tu palabra. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, que seas tú, Señor, hablando a cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros en este día podamos hacer un compromiso de retomar una vez más, Señor, un plan de lectura, de retomar una vez más, Señor, tiempo en tu palabra, que podamos ser, Señor, disciplinados, Señor, y crecer en tu palabra, que podamos entender que la única manera, Señor, de renovar nuestro entendimiento, como dice tu palabra, es a través de leer la palabra de Dios. Incluso dice, Señor, que la única manera, Señor, en la cual nosotros podemos comprobar cuál es tu buena voluntad para nosotros, la que es buena, la que es agradable y la que es perfecta. Oro, Papito Dios, en el nombre de Jesús, para que tú seas alineando, Señor, las vidas, Señor, las familias de tus hijos, Señor. Ponemos en este momento todo y declaramos, Señor, que ciertamente tu palabra, la que es viva, la que es eficaz, la que nunca pasará, será la que se establecerá en cada uno de nosotros. Por eso, Padre, a ti te damos la gloria, te damos la honra, te damos toda alabanza y toda exaltación en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Familia, vamos a seguir orando.